Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren bien y pues gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de llegar hasta el repaso. La semana pasada veíamos un repaso de las lecciones del 1 a las 5 que daba nuestro hermano Daniel Velasco, en el cual pues nos recordaba lo hermoso que es estar en la presencia de nuestro Señor, ya que pues a lo largo de estos títulos hemos estudiado en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora bien, recordemos que en los títulos que hemos estado viendo, hemos visto que mi Dios, nuestro Dios, es un Dios que, y cada título tiene pues una acción que Dios hace hacia nosotros. Ahora, a mí me gustaría el que recordáramos, hermanos, que dentro de las lecciones que hemos podido ver, eh, un punto importante en el cual hemos de considerar es cómo nosotros gozamos de ese lugar santísimo, y para ello, los salmos que hemos estado estudiando han sido un punto, pues, muy esencial y algo que nos ha ayudado bastante. Y me gustaría que ahorita que estaremos repasando las lecciones de las 6 a la 10, pensemos en lo siguiente como objetivos. Por ejemplo, el número 6, veamos el título: "Mi Dios es un Dios que me socorre". El texto estaba en Salmos 22:19, que decía: "Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme". Y en esa lección nuestro hermano Isaac mencionaba algo muy importante, nos hacía recordar bastante en los momentos de la crucifixión de nuestro Señor, pero también cómo él triunfaba al haber resucitado. Y como les decía, un objetivo que era bastante marcado a lo largo del cuadernito y de estas lecciones era el que nosotros gozáramos del lugar santísimo, que en nuestros días se traduce como la presencia de nuestro Señor. Ahora bien, es interesante y algo que yo anotaba como para ir repasando estas lecciones, eran tres puntos que podía ver a lo largo de cada una de las lecciones. La primera era la condición, vamos a ir uno por uno. En cada lección podemos ver que el Salmo nos hace hacer algún tipo de examinación en cuanto a cómo somos nosotros delante de Dios para poder gozar de ese lugar santísimo que les mencionaba. Y en este Salmo, nuestro hermano Isaac recordaba bastante la condición que teníamos nosotros, que éramos muertos y que de alguna manera estábamos excluidos, pero esta exclusión venía por el pecado. Era algo que nos apartaba de Dios. El segundo punto que quisiera que recordáramos es un requisito, es decir, ¿qué es necesario para nosotros para que aquella condición que están viendo pudiera ser quitada o pudiera ser hecha a un lado? Y ciertamente nuestro hermano Isaac recordaba bastante la palabra redención. Ahora, ¿cómo es que nosotros obtuvimos esa redención? Nos hacía una remembranza de todo el sufrimiento que el Señor Jesús padeció por nosotros en la cruz del Calvario, ya que pues estos salmos, 22, 23, 24, perdón, el 22 se podía considerar como un salmo mesiánico, es decir, que anunciaba también lo que el Señor Jesús iba a padecer. Y mencionaban que era como una triada, ¿no? Estos tres salmos, y cómo reflejaban también al Señor Jesús. Ahora, eso es lo que se requiere y es lo que pues el Señor Jesús cumplió al pie de la letra en nuestra vida. Ahora, es interesante ver cómo nuestro hermano Isaac también nos mencionaba que durante esos momentos de sufrimiento, él podía notar huesos descoyuntados, una lengua seca, manos y pies horadados, un desprecio, escarnio y burla que el Señor Jesús sufría por nosotros en la cruz del Calvario. Y más adelante está el objetivo de cómo lograrlo. Es decir, nuestra condición es esta: muerte, exclusión. El requisito es obtener redención, se obtuvo por el sufrimiento, pero ¿cómo logramos nosotros llegar a esta redención? Bueno, pues ciertamente era el contemplar la obra de Cristo. Y me gustaría que pensáramos nosotros en la obra de Cristo, no por el simple hecho de haber muerto en la cruz,
sino de todo lo que abarcó desde su nacimiento, e incluso si queremos irnos un poquito más atrás, de cómo los profetas anunciaban a Cristo y todo ese proceso que tuvo que vivir, nacer, crecer en estatura, en gracia, en conocimiento, cumplir la ley, predicar el evangelio y llegaba también hasta la crucifixión, pero también su resurrección, que es la victoria en la cual nosotros hemos de también recordarla cada vez que mencionamos la obra de Cristo. La obra de Cristo fue todo un proceso, no culminaba simplemente con una muerte en la cruz, pues aún sabemos que Él resucitó. Ahora, lo interesante es, bueno, si al contemplar la obra de Cristo es lo que nosotros nos hará obtener esa redención, es pues preguntarnos qué conllevó, y si nos preguntamos todo ese proceso que conllevó, está la decisión de nosotros. Es decir, hay una solución, que es la redención, fue por sufrimiento, sí, pero al contemplar la obra de Cristo, cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos? Pensaba también en un texto que nuestro hermano Isaac mencionaba. Él mencionaba, horadaron mis manos y mis pies, y como un compromiso decía, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Entonces, ese es el punto esencial en el cual nuestro hermano nos llevaba a pensar, en que hay un compromiso de parte de nosotros al momento de contemplar la obra de Cristo. Y ese compromiso viene una vez que nosotros la hemos entendido esta obra, y para que nosotros pudiéramos gozar de aquel lugar santísimo, hemos de reflexionar en qué pensamos cada vez que vemos la obra de Cristo, qué parte vemos de esa obra, pero también qué compromiso surge de nuestro corazón para Él. Si aún no anunciamos o damos a conocer a los demás el nombre de nuestro Señor, o incluso si aún no hemos puesto delante del Señor nuestros votos o no los hemos pagado delante de Él, es interesante examinarnos y con ello poder observar si hemos comprendido totalmente lo que la obra de Cristo o lo que el Señor quiere ver de nosotros al contemplar todo lo que Él hizo por nosotros. Era una lección bastante importante. Después, la número 7 es una lección donde Dios es un Dios que me pastorea. Un salmo súper conocido, el Salmo 23, que muchos nos lo sabemos de memoria, donde el versículo clave era: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Nuestro hermano Eusebio mencionaba algo muy interesante en cuanto a esto. Él nos hacía la explicación de, bueno, qué es aderezar mesa, qué significa que nos unge con aceite, qué significa que nuestra copa esté rebosando. Y eran preguntas que al analizarlas, nuevamente podíamos tomar como pues ejemplo lo siguiente, bueno, la condición, que era lo que nuestro hermano Eusebio nos hacía ver, que en nosotros, como seres humanos, tenemos muchas necesidades, y a veces son tantas esas necesidades que vemos que nos faltan recursos. Pudiéramos pensar un recurso económico, pudiéramos pensar un recurso material, e incluso pudiéramos pensar algún recurso espiritual. De diferentes maneras, las necesidades que tiene nuestro cuerpo nos atacan. Pero, ¿qué era lo que necesitábamos nosotros para que esa condición de necesidad o de falta que pudiéramos nosotros a lo mejor pensar fueran quitadas de nosotros? Bueno, pues era reconocer, un reconocimiento, pero ¿un reconocimiento de qué o hacia qué? De un pastor. Seguramente tenemos bien en la mente que Jesús es nuestro pastor, que Jesús es el buen pastor, pero si lo reconocemos como pastor, ¿qué estamos también observando de Él hacia nuestra vida? Y el hermano Eusebio daba una lista, y era donde él mencionaba que, bueno, por ejemplo, aderezas mesa, él nos mencionaba que era comunión, unges mi cabeza con aceite, nos hablaba de un descanso,
Y entre ellas también mencionaba la protección, la disciplina, el sustento, todo eso el Señor nos lo suple. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un reconocimiento, sí, de que Jesús es nuestro pastor, pero reconocer qué cosas nos suple, qué cosas que nuestro cuerpo necesita, Él nos la da a nosotros de manera abundante. Ahora, ¿cómo lograr que nosotros reconozcamos que Jesús es nuestro pastor? Y sí, ciertamente es pues el aceptar a Cristo en nuestro corazón, pero más que nada es que nosotros vivamos de una manera tal que somos guiados por la palabra. Es decir, si la Biblia te dice que mi Dios puede suplir todo conforme a sus riquezas, pues es entonces el que nosotros actuemos y vivamos creyendo esto. Claro, no quedarnos de brazos cruzados, sino que cada día que pasemos no nos olvidemos que Él es quien nos sustenta. Ser guiados por el Espíritu Santo. Pensaba yo en el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, benignidad, eh, etcétera. ¿Y qué quiere decir con esto? A veces por una necesidad, por una falta de recursos, nuestro temperamento cambia. Y a veces de tal vez reflejar un gozo, reflejamos tal vez un enojo. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué me falta? A veces tal vez de reflejar benignidad, a lo mejor, pues tal vez con que nos falte algo, pues ya ni pensamos en a lo mejor ser bondadosos con otra persona. Así que es interesante ver cómo el ser guiados por la palabra es vivir de una manera tal y una manera específica. Y también el permitir el cuidado del Señor, algo que también nuestro hermano remarcaba. Entonces, si nosotros queremos, sí, gozar de aquel lugar santísimo, reconozcamos todo lo que nuestro Señor como pastor nos da. Y además, vivamos de esa manera. Que nuestra guía sea la palabra de Dios, que nuestra guía sea el Espíritu Santo, reflejarlo, vivirlo, creerlo y mostrarlo en todo momento de nuestra vida. Y el hermano mencionaba esta cita en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y eso es algo cierto. El día de hoy, hermano, abrió los ojos, pudo comer, pudo tener ropa, pudo tener un trabajo, pudo recibir un salario de su trabajo. O sea, eso es misericordia que el Señor muestra. Y es tal vez a lo mejor en las formas más, tal vez más externas, pero también pensemos, si el Señor le concede un día más de vida, es también una misericordia más del poder gozar de su protección y cuidado, de ser guiados por su palabra y por el Espíritu. Y bueno, dice, nuevas son cada mañana y la fidelidad de nuestro Señor es grande. Después la número 8, mi Dios es un Dios que me bendice. Salmo 24, 5. Nuestro hermano Josué Chalita eh, daba algunos aspectos interesantes de esta lección. Nuestro texto es, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nuestro hermano Josué Chalita nos hacía pensar bastante en todo lo que el Señor posee. En este salmo leemos cómo al Señor le pertenecen cielos, tierra, dominio, autoridad, poder, etcétera. Y eso que nos dice que efectivamente nosotros, pues no somos poseedores. A veces pensamos en, tal vez, no sé, si usted tiene algún terreno, pues a lo mejor usted puede poner su nombre como propietario de aquel terreno, pero realmente, pues le pertenece al Señor, ¿no? Y si le pertenece al Señor, ¿qué hemos de también de hacer, ¿no? A veces decimos, de lo que tú nos das o de lo que recibimos de tu mano, nosotros te damos. Y son en esos momentos, en todo lo que el Señor nos da a nosotros, cómo lo podemos poner delante de Él también. Que sea algo agradable y que sea algo como una ofrenda delante de Dios. Ciertamente Dios me bendice pues en abundancia, pero la respuesta de nosotros, ¿cuál es? Y es exactamente lo que este salmo nos hacía pensar. Porque bueno, en los requisitos se decía que el limpio de manos y el puro de corazón estarían en la presencia de Dios. Y es algo muy cierto. Ahora, yo unía esto o yo lo relacionaba bastante al momento de estar repasando
en cómo se remarcaba bastante la santidad que hemos de mostrar. Y al reconocer que nosotros, pues, no poseemos, pues, realmente, algo, sino que todo proviene de Dios, pues, es también el hecho en cómo cuidamos de eso. Si el Señor a nosotros nos ha dado la oportunidad de ser redimidos y de tener un corazón limpio, un corazón puro, unas manos limpias, bueno, ¿cómo la cuidamos? ¿De qué manera nosotros nos mantenemos en santidad? Para que así nosotros podamos gozar del lugar santísimo. ¿Cómo logramos esto? En el Salmo mencionaba bastante, nuestro hermano Josué también mencionaba el recibir al Rey de Gloria a través de esas puertas. Mencionaba también una devoción, una dedicación continua a nuestro Señor y la santidad. Que bueno, a veces pensamos en que la santidad es pues simplemente el haber sido rescatados, pero pues recuerden que toda condición o todo rescate que el Señor nos ha dado a nosotros es con el fin de preservarlo y continuarlo. Y nuestro hermano mencionaba 1 Corintios 6:11, que decía de la siguiente manera, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vemos ahí el antes y el hoy. Y algo que reflexionar, podría yo pensar en, bueno, el hoy que vive usted, hermano, se refleja de tal manera en las palabras que dice este versículo, mantenerse en santidad, mantenerse en justificación y sobre todo que ser también, que por el Espíritu de nuestro Dios recibamos todo esto. Recordemos que al momento de, de dar ese compromiso con nuestro Señor, pues pide de nosotros el que nosotros lo continuemos de esa manera. Y si en algún punto, pues sucede que algo de ello no ha sido de tal manera como lo era tal vez en, no sé, hace 5 o 10 años, es interesante también el que nosotros podamos recordar que sí, el Señor bendice, que el Señor provee, pero también el Señor pide de nosotros esa santidad y esa limpieza que hemos de mostrar. Y ciertamente, si en algo sucede, hemos también de de reconocerle. Ahora es algo que ahorita veremos en la 9, y era el texto que nuestro hermano José mencionaba. El limpio, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Vean cómo es recibir bendición y justicia unido con no hay engaño, no elevar nuestra alma a cosas vanas. Y eso es en todo, 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 todo. Recordemos que lo que el Señor pide a nosotros es en cada punto de nuestra vida. Y al final termina. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Sela o Selah. Y vean cómo el Señor pide una generación con un gran ejemplo. Y pues es algo que nosotros debemos de aspirar a hacer, pero pues también cómo hacerlo, cuidando hacia qué nosotros ponemos nuestros sentimientos o nuestras acciones. ¿Qué cosas decimos que a la luz de la palabra de Dios son tomadas como verdad, como algo que en donde no hay engaño? Ahora, la lección 9, mi Dios es un Dios que me perdona. Salmo 32:1 era el texto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En esta lección nuestro hermano Herminio Núñez dejaba también puntos muy interesantes a considerar, y era la parte que quería continuar de la 8, que sí, ciertamente, si hay un momento en el cual tal vez no vemos esa cierta respuesta de nuestro Dios, pues bueno, es porque hemos de ir
pensando en una condición. Nuestro hermano Herminio mencionaba el pecado. Era un momento en donde pues se puede como asumir que es después de que David pues comete también un pecado con Betsabé. Entonces, y nuestro hermano lo llevaba a cómo el pecado puede causar dolor o puede causar depresión. Y vean cómo estas palabras o estos sentimientos tienen un apego muy, muy fuerte. Ciertamente el pecar va ligado con un dolor, porque al no estar, pues Dios cerca de nosotros, recordemos que el pecado también es el que Dios esté, pues lejos de nosotros, y al no recibir ese sustento o esa mano o ese cuidado de nuestro Dios, a veces podemos sentirnos pues con dolor, con el hecho de decir, nada me funciona, tal vez me he sentido más débil, no me he sentido bien, no me he sentido cómodo, y vean cómo eso se desencadena en depresión. Bueno, en cierta manera, ¿no? A lo mejor tal vez en nuestros días lo asociamos diferente, pero la idea es el cómo vemos algo y eso nos afecta de una manera tan grande que llega a nuestras acciones y llega a ciertos pensamientos. Y bueno, ¿qué necesitamos entonces? ¿Cuáles son los requisitos? Confesar el pecado. Si nosotros decimos que mi Dios es un Dios que me perdona y tenemos esa fe totalmente segura y sabemos que el pecar nos aleja delante de Dios, que ya no podemos ir con ese dolor, confesémoslo. Confesémoslo porque de esa manera nuestro Dios oirá nuestro clamor. Él podrá ver la voz del corazón y comenzará este proceso de restauración. Con David sucedió lo mismo. Ciertamente el Señor permitió que su primer hijo pues falleciera, pero no por eso el Señor se olvidó de él. Vemos cómo después, y es algo curioso, ¿no? Como David con Betsabé, su siguiente hijo es Salomón, y cómo el Señor pues bendijo de tal forma a Salomón. Entonces veamos también esa historia de David, si es que está relacionada con este salmo, cómo el Señor puede también restaurar y cambiar esa condición de pecado, de dolor, depresión en algo de gozo, en algo de alegría, en algo de ahora tranquilidad. Pero viene si lo confesamos y confiemos en que nuestro Dios es un Dios que perdona. ¿Y cómo lograr esto? Pues el primer paso es el arrepentirnos. Y una vez que nosotros nos arrepentimos, el Señor nos comenzará a mostrar muchas cosas y entre ellas nuestro hermano mencionaba que es de esta manera en cómo Dios nos hace entender, Dios nos enseña y Dios nos cuida. Pero fue porque, como dice el Salmo 32, 5 y 8, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Seamos totalmente sinceros con el Señor al momento de acercarnos a Él. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me encanta esto, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A veces pensamos en que nuestras acciones son tan fuertes que decimos, ¿cómo el Señor me va a perdonar? ¿Cómo el Señor va a tener piedad de mí o misericordia de mí después de que hice esto? Pero también si el deseo de nuestro corazón es acercarnos otra vez a Él y lo declaramos y lo confesamos, el Señor perdonará la maldad de nuestro pecado. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y es algo que creo que a todos nos llega bastante eso, como el Señor nos tiene tanto amor y tanta misericordia, y como en ese amor nos llega a restaurar de una manera tal. Y eso es gozar del lugar santísimo. Sí, tal vez ciertamente hubo un momento en donde me alejé y entre todo ese afán o todo ese dolor se pudo llegar a pecar, pero no nos quedemos con el simple hecho de decir ya no se puede, porque si la historia de David es un ejemplo que realmente llega a un punto tal, no pensemos que es algo diferente con nosotros. Otro ejemplo, podemos pensar en Pablo, en Saulo, que él pues asesinó a gente.
y el Señor lo pudo transformar y convertir en un instrumento útil. Saulo ciertamente confesó, se arrepintió y vino esa restauración. Y lo mismo el Señor puede hacer con ustedes. ¿Para qué? De esa manera gocemos de ese lugar santísimo. Y una forma más en la cual también, si hemos experimentado esa restauración, dar gracias y alabar y adorar a nuestro Dios por ello. Y finalmente llegamos a la lección 10, en donde mi Dios es un Dios que me contesta. Y bueno, el texto aquí era el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuestro hermano Guillermo Uribe nos abarcaba bastante la situación de una contestación. Realmente, pues en esta lección se enfocaba un poquito más en la respuesta. Y algo que, bueno, podíamos notar que nuestro hermano nos compartía era ciertamente cómo a veces en la respuesta de algo o esperando la respuesta de algo, el saber que esa respuesta puede tardar cierto, no sé, número de minutos o de horas o de meses o de años, puede llegar a causar en nosotros una desesperación. No sé si alguna vez han tenido que hacer algún trámite, no sé, en el palacio, alguna situación tal vez del banco, alguna situación tal vez de propiedad. A veces piden tantas cosas y a veces el proceso se hace tan tedioso y tan largo que a veces nos llega a desesperar. Y como no queda ese proceso, entramos como en cierta ansiedad y decimos, ya quiero que estés, que voy y todavía no se resuelve y todavía no me dicen nada, todavía no me contestan y yo he ido aquí, y he ido allá y he ido a tal. Y a veces genera todo eso, ¿verdad? Y bueno, ¿qué sucede aquí? A veces cuando nosotros delante de nuestro Señor también alzamos una petición, muchas veces tal vez nos ha pasado, ¿no? El Señor responde tal vez a la hora, tal vez la respuesta de esa petición es al día siguiente, o a veces es el caso contrario, a veces el Señor pues no lo responde, o no lo responde hasta 3 meses después, hasta un año después, 5 años después. A veces no sabemos cómo el Señor pone delante de nosotros situaciones o por qué el Señor nos hace pasar por todo este tiempo. Pero algo que nuestro hermano nos compartía, que es interesante, es el conocer la voluntad de Dios. Porque sí, tal vez muchas veces por el vaivén, por el trajín de las cosas, nuestra vista pierde el que nuestros ojos estén fijados en el Señor y al desviar nuestra mirada a otro lado, también como consecuencia puede traer que no entendamos del todo la voluntad de Dios. Pero en nuestro hermano nos recordaba esto, lo importantísimo que es que tengamos bien presente en nuestra vida la voluntad de Dios. Nuestro hermano mencionaba que era una voluntad perfecta, una voluntad que efectivamente es la mejor, pero a veces en nuestra condición como humanos, a veces no pasa ese momento en el que la perdemos tal vez de vista. Y no es también el hecho de simplemente decir, bueno, la perdí y ya, ¿no? Sino es el hecho de hacer algo. ¿Cómo logramos el que esta condición se vaya? ¿Cómo logramos el conocer la voluntad de Dios? Y nuestro hermano decía, tener fe. Muchas veces relacionamos fe con la obediencia y hace unos meses yo escuchaba que una definición también de fe en su palabra, como lo presenta la Biblia en hebreo, que es emuná. Emuná es oír y hacer. Entonces, si tú oyes que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿cómo demuestras tener fe? Haciendo, eh, haciendo o continuando con ese proceso que el Señor te está llevando. Si a lo mejor la voluntad del Señor en la respuesta que Él te está mostrando es pues tal vez un no. Oye, Señor, que es que quiero ir a tal lugar. Oye, Señor, es que quiero aplicar en tal trabajo. Y su voluntad es no. Y al entenderla y escucharla, pues simplemente es un no y entonces pues ya no aplico ahí. Busco otro lado, ¿no? Pero busco otro lado conforme a su voluntad. Un lugar en el que me permita también seguir estando
delante de Él, el poder, tal vez otro lugar en donde pueda ser también de testimonio a los demás. Porque bueno, ciertamente nuestro hermano también mencionaba que debemos de anunciar también esa fe a otros. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues también el poder mostrar que confiamos en esa voluntad del Señor. Luego, algo más que mencionaba nuestro hermano es ver hacia adelante. La fe es algo que se extiende a lo que está en un futuro. Dice la certeza de lo que se espera. Está en un mañana. Y es verla como eso, que no está en este momento, sino está en un momento más adelante. Y nosotros no sabemos qué pasará mañana, pero sí el Señor. Y si conocemos su voluntad, pues estaremos confiados también en que en el futuro no tendremos tampoco por qué mostrar desesperación o ansiedad. Y mencionaba también nuestro hermano las tribulaciones. Mencionaba cómo las tribulaciones traen a nuestra vida la paciencia. Nuestro hermano remarcaba la cita de Santiago 1, 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es algo que también muchas veces nos puede llegar a costar mostrar paciencia. Ante una prueba, nosotros simplemente queremos que ya acabe, ya, porque ya no la aguantamos o porque ya es muy difícil para nosotros. Pero recordemos también que esas tribulaciones o esos momentos es una oportunidad más en la cual el Señor está fortaleciendo nuestra fe, en donde el Señor nos está enseñando bastantes lecciones. Y bueno, también nuestro hermano decía: no titubeemos en anunciar la fe, en dar a conocer nuestra fe. Y de qué manera podemos tener experiencias para anunciar nuestra fe, de qué manera el Señor usa nuestra vida para ser ejemplo, pues es a través de pruebas. Y, yo anotaba ahí a probar tribulaciones, porque ciertamente puede haber momentos en donde nuestra mirada tal vez fue a otro lado, y tal vez esa tribulación sí pasó, pero tal vez ya no pasó porque confiamos en la voluntad de Dios, sino simplemente pasó porque ese era el momento en el que el Señor nos permitió esa tribulación. Y con esto quiero pues también el que podamos observar cómo gozar desde el lugar santísimo, gozar de la presencia de nuestro Dios, es una tarea que cuesta bastante, cuesta un esfuerzo y cuesta muchísimo el que nosotros pongamos diligencia y prudencia. Son cosas que día con día pues enfrentamos, pero también si en algún momento pasamos por esa situación, veamos qué es lo que necesitamos para lograr eh, estar seguros de que gozamos de esa presencia. Ciertamente, en la plenitud de nuestro Señor hay gozo, pero ¿cómo logramos estar en esa plenitud? ¿Cómo logramos mantenernos firmes y constantes en ello? Y es algo que en estas lecciones nuestros hermanos, pues gracias al Señor que les dio ese deseo en su corazón de compartirlo, y pues también gracias a ustedes, hermanos, que pues han podido a través de estos momentos difíciles de pandemia, el poder darse un momento para ver estos videos, para también reflexionar en la palabra de nuestro Dios. Y pues también si gustan compartir algo o alguna experiencia, algo que hayan aprendido o algo que el Señor les mostró a lo largo de estos repasos, en los comentarios pueden dejarlo, escribir ahí. Y es algo también hermoso el ver cómo nuestro Dios nos habla de diferentes maneras en cada una de nuestras vidas. Entonces sería algo también hermoso el cómo podamos también compartir estas experiencias, y el cómo también nuestro Señor nos mostró su voluntad, nos mostró sus bendiciones, nos mostró su amor, nos mostró esa restauración, ese cuidado y ese rescate. Así que bueno, con esto termino lo del repaso y quiero que podamos cerrar nuestros ojos para hacer una oración.
Señor y Dios eterno, muchas gracias porque nos permites el concluir con este repaso, con un trimestre más de estudios bíblicos en donde varios de nuestros hermanos podían expresar lo que has puesto en sus corazones. Queremos rogarte que lo que hemos escuchado, lo que los salmos nos han enseñado a nosotros, ciertamente pueda ser una verdad en nuestra vida. A veces, Señor, las diferentes situaciones de nuestro trabajo, de nuestra escuela, de nuestras actividades, pueden ocasionar muchas cosas, pero ciertamente nosotros como creyentes, como hijos tuyos, debemos esforzarnos, debemos mostrar esa fe, esa seguridad, esa certeza de que tú estás ahí. Y si también, Señor, tú que conoces los corazones, alguno de nosotros nos ha costado en algún punto el poder volver a sentir ese gozo, esa llenura de tranquilidad, el poder disfrutar nuevamente de esa alegría de haber sido rescatado por ti. Rogamos, Señor, que permitas el que mostremos esa cercanía, el que podamos buscarte y que también, Señor, a lo largo de los ejemplos que nos han dado, que sea uno de ellos en el cual nosotros podamos decir, heme aquí, Señor, y poder traer delante de ti todas esas cargas. Y, Señor, agradecemos a cada uno de los hermanos que pudieron participar, también pues por nuestro hermano Saúl, que ha estado también con la edición de estos videos. Muchas gracias por él. Síguele ayudando y fortaleciendo mucho en lo que él ha hecho como trabajo, en la organización también, y pues también en nuestros hermanos que han podido participar y compartir de tu palabra. Señor, es lo que queremos poner en tus manos en esta noche, en esta hora, y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.